tal? Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Consumo TIC TV. Hoy tenemos el acompañamiento del comisionado Javier Juárez Mujica del Instituto Federal de Telecomunicaciones para hablar de un tema importante que tiene implicaciones muy trascendentes para el sector, pero también, por supuesto, para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Comisionado, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estimada Lupita, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí contigo, con ustedes, con Suma TIC, para atender este tema que, como bien dices, es de la mayor relevancia. Así es, comisionado. Pues aprovechando la presencia de usted en este espacio, quisiera saber si me podría ayudar a platicarnos un poco sobre esta posición que ha tenido el Instituto Federal de Telecomunicaciones ante la iniciativa de modificación a la Ley Federal de Derechos en materia de espectro radioeléctrico, y para después pues ir un poco desarrollando el tema. Muchísimas gracias. Sí, mira, en este tema de la Ley Federal de Derechos, como tú sabes, el espectro se paga una parte lo que resulta de la licitación o lo que resulta de otorgar una prórroga que lo tienen que pagar en ese momento los concesionarios, y hay otro componente muy importante que digamos que se va pagando en anualidades. Ese componente de las anualidades se establece a través de la Ley Federal de Derechos. Nosotros habíamos estado trabajando, bueno, el IFT había estado trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de hecho se había propuesto reducir, de alguna manera reducir, lo que corresponde a las anualidades. Se hizo esa propuesta, estimada Lupita, porque comparándonos con lo que se paga, con lo que cuesta el espectro en otros lugares, ya teníamos que en México el espectro era caro. Y digamos que no solamente lo dicho por nosotros o lo que resultó de este estudio que mandó a hacer el IFT, donde comparados con 40 países, la mediana del espectro en México era 60% más caro respecto a estos otros países. Y te digo que lo habíamos visto incluso en el mercado. Ya algunos concesionarios han regresado el espectro que tienen precisamente porque les resulta oneroso mantenerlo. Bueno, al contrario de lo que nosotros propusimos, que hubiera una reducción para acercarnos a estos parámetros internacionales, lo que identificamos en esta iniciativa de Ley Federal de Derechos para el 2021 es que los precios están incrementando. En la banda de 800 y 850 megahertz, el incremento es como del 48%. Hay otras bandas donde más o menos es lo mismo, solamente con la inflación, y se incorporan otras bandas que son las propicias para 5G, de hecho, que no están en la Ley Federal de Derechos, se incorporan en esta ley, pero el precio es aproximadamente 168% superior a lo que había propuesto el IFT. Para que se den una idea, Lupita, quienes nos escuchan o quienes nos van a leer, nada más en esta banda de 800-850 megahertz, lo que va a implicar para los concesionarios el próximo año es un incremento de 981 millones de pesos, o sea, casi los 1,000 millones de pesos. Entonces, eso de alguna manera puede afectar las inversiones que ellos tenían programadas. A lo mejor hay algún deterioro en la calidad de los servicios que están prestando, o incluso no sería nada deseable es que los precios empezaran a incrementarse en perjuicio de los consumidores. De eso estamos hablando con esta iniciativa, Lupita. Creemos que es muy relevante en cuanto a la función, a la misión, el mandato constitucional que tiene el IFT, que es el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. No sentimos que esto vaya a abonar a ese mandato, y por eso mandamos esta respetuosa escrito a las cámaras de senadores, de diputados y a la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? La idea es poder discutir el tema, ponerlo sobre la mesa, ver todas las alternativas que se pudieran encontrar. En este documento que nos refiere el comisionado ha enviado tanto a la Secretaría de Hacienda como al Congreso, hay un punto importante que es una propuesta de crear un grupo de trabajo. ¿Me podría platicar los términos de esta grupo de trabajo? ¿Cómo sería la dinámica y qué esperaría el IFT?
Sí, mira, una de hecho de las alternativas que planteábamos desde estas reuniones con la Secretaría de Hacienda es a lo mejor, además de este componente de pues tratar de llevar el costo del espectro en México a los estándares internacionales y partiendo del hecho que buscamos que nadie se quede atrás, que todo mundo tenga conectividad, una de las alternativas que se planteaba es por qué no parte de lo que están pagando ahorita en derechos los concesionarios pudiera acreditarse a través de las inversiones que hagan en zonas donde a lo mejor ahorita no hay ningún servicio. Esa era una de las alternativas que proponíamos, lo ha implementado, por ejemplo, Colombia, o en otros países también se ve este tipo de esquemas, cómo llevar conectividad a esos lugares donde no ha llegado todavía el mercado. Esta era una opción, pero partiendo de que como objetivo común de país, Lupita, para el legislativo, para el propio ejecutivo, para nosotros como constitucionalmente autónomo, lo que queremos es que llegue la conectividad a todo el país, pues veíamos cuáles son las alternativas, sin dejar de entender, por ejemplo, que para la Secretaría de Hacienda, pues debe de tener los recursos para financiar el gasto público y entonces, siendo un tema tan complejo, pues no quedarnos nada más con esta propuesta, sino poderlo poner sobre la mesa y discutirlo, entender cuál es el objetivo de la Secretaría de Hacienda, lo que nosotros queremos para el desarrollo eficiente del sector, que llegue a todos los lugares, que dicho sea de paso, también el propio gobierno federal, el Ejecutivo, ha establecido como una de sus metas llevar la conectividad a todo el país. Entonces sentimos que este enfoque donde se va a incrementar el costo de un insumo esencial para prestar los servicios, pues no necesariamente nos va a acercar a ese objetivo que nosotros también compartimos. Claro, por supuesto. Toca un punto relevante, comisionado, que es justamente el impacto que ya tiene en la industria un espectro con precios mucho más grandes al promedio de América Latina, incluso del mundo. En el fenómeno de la brecha digital, hay un reto importante en esa parte como país. En su opinión, comisionado, ¿en qué medida puede verse reflejado la decisión que llegara a tomar el Congreso sobre esta iniciativa de no solamente no bajar, sino de elevar aún más los precios del espectro en justamente el objetivo de conectividad? Yo creo que sin duda lo va a impactar, Lupita, en un estudio que citamos también en el documento. La Unión Internacional de Telecomunicaciones señalaba que en México, para lograr la cobertura universal, de aquí al 2030, señalaba que México requiere inversiones del orden de los 14,000 millones de dólares. Si queremos atraer esas inversiones, pues precisamente lo que debemos generar son condiciones para que esté fluyendo la inversión, mecanismos como este que te decía de acreditamiento, pero también que los nuevos concesionarios que van a venir a lo mejor a participar en una licitación o incluso los que ya tenemos, pues sepan que hay certeza. El hecho de que cada año les estés cambiando lo que pagan por espectro, pues a lo mejor de pronto puede desalentar esa capacidad del país para atraer inversiones y no vamos a cumplir con este objetivo que es la cobertura universal. Entonces, en ese sentido, creemos que es muy importante brindarle a la industria la certeza que requieren para que las inversiones sigan fluyendo. Ahora también hay que decirlo, va a haber lugares donde a lo mejor el mercado nunca va a llegar a cubrirlos, pues ahí también debemos de pensar en otras alternativas, por eso la importancia de tener como estas mesas de trabajo, apostarle y a impulsar estas redes comunitarias indígenas, la figura de concesiones públicas como la que ya se otorgó a CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, cumpliendo las propias reglas que establece nuestro marco jurídico, como neutralidad de la competencia, es decir, que no se vaya a distorsionar el mercado por esta propiedad pública. Entonces, hay que analizar todas las alternativas que tenemos para lograr la cobertura universal, pero sentimos que un incremento en el insumo, pues no nos va a acercar más a ese objetivo. En este tema de las licitaciones cobra aún más relevancia. Está en puerta una licitación con el IFT, la IFT 10,
y justamente el tema que se puede sentir en el aire es justamente la participación en un proceso importante como todos de asignación de espectro. Está lo de la IFT-10, pero también te decía, una de las que se incorporan aquí es bandas como la 3.3 a 3.6, la banda L, las bandas que van a ser propicias, Lupita, para lo que se conoce como 5G, banda de 600 MHz también está incluida, que ya está en la Ley Federal de Derechos, bueno, en la iniciativa, y que es más alto de lo que nosotros habíamos propuesto. Estos temas me parecen muy relevantes porque, y lo decías al principio, estamos hablando realmente de lo que va a ser el futuro digital del país. Y déjame, te pongo un ejemplo de lo que hemos hecho en el pasado, el IFT e incluso desde la COFETEL, y lo que tendríamos que estar haciendo ahorita para prepararnos hacia el futuro. Es de todos conocidos que gracias al programa Aprende en Casa 2, utilizando la multiprogramación a la que nos da una funcionalidad que se habilitó con la televisión digital terrestre, pues los contenidos educativos de la SEP han podido llegar a los estudiantes en medio de esta pandemia. Eso creo que ha sido muy, muy positivo y sobre todo para aquellos estudiantes que no tienen banda ancha fija o móvil en sus hogares, para tener sesiones como esta que estamos nosotros ahorita llevando a cabo a través de Zoom y que puedan interactuar con sus maestros. El reto es llevar, pues, en primer lugar, internet de banda ancha a todos estos lugares y que no se acentúen esas desigualdades. Definitivamente no es lo mismo recibir una clase solamente por televisión abierta, sin interacción, a recibirla, por ejemplo, a través de estos esquemas de videoconferencia. Ahora bien, para tener lo que ahorita hay de televisión digital, pues tú recordarás que desde el 2004 la SCT publicó una política de transición a la televisión digital. Esta fue posteriormente actualizada por el IFT. Se hicieron pruebas pilotos en algunas ciudades. El IFT continuó dándole seguimiento a este proyecto para finalmente en el 2015 lograr la plena transición a la televisión digital terrestre. Eso nos permite ahorita tener capacidad para el multiplexeo, la multiprogramación, y por ahí pueden ir los canales de la SEP de Aprende en Casa. Creo que no podemos quedarnos, aunque ha sido muy positivo y pues, es algo muy bueno para los estudiantes, no podemos quedarnos así en el futuro. O sea, no sabemos si seguramente va a haber más crisis, más situaciones de emergencia sanitaria, y lo que debemos estar apostando ahorita, Lupita, pues es precisamente a tecnologías como 5G, que van a darle a los estudiantes nuevas herramientas gracias a desarrollos tecnológicos como la realidad virtual, pues para que ahora a través de simuladores puedan viajar por el espacio y entender cómo está el tema de otros planetas, meterse al océano y ver todo lo que pueden encontrar allá abajo, con otro tipo de experiencias, Lupita, ya no solamente interacción a través de una videoconferencia, sino otro tipo de realidad que les va a permitir la tecnología y donde van a, creo que, prepararse de mejor manera para los retos que va a implicar eso en el futuro, ¿no? Creo que debemos desde ahorita apostarle a eso que queremos tener en el futuro, y de ahí la relevancia de consolidar un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Claro, sí, comisionado. Y además ahorita usted da un ejemplo como la educación, pero también le he escuchado a usted hablar sobre la telemedicina, sobre la economía digital en su conjunto, sobre todos estos servicios directos y asociados justamente al mundo digital. Entonces, pues no es nada más hablar del presente en esta situación inmediata de la crisis, que pues ya quedó muy evidenciado el poder de la conectividad y la tecnología, sino estamos hablando de esto que se habla como un futuro, de esta transformación digital obligada que debemos tener, pues, como país, ¿no? Es que, no, lo dices muy bien, Lupita, es que no hay sector de la economía, de la sociedad, que no se puede impactar positivamente con estos desarrollos tecnológicos. En medio de la pandemia, China, por ejemplo, que es uno de los países avanzados en 5G, pues hablaban de ambulancias conectadas a través de 5G, de hospitales 5G, e incluso de robots que gracias a esta conectividad de redes de quinta generación, pues estaban asistiendo a los doctores, podían
llevar medicinas o tener cuidado de ciertos pacientes con la enfermedad del COVID, y eso, pues de alguna manera, además de que incrementas la capacidad para el cuidado de la salud, pues es un elemento que no va a estar expuesto a un contagio, ¿no? O sea, también son herramientas que estos trabajadores del sector salud pueden utilizar en su beneficio y sin exponerse tanto a los contagios. O sea, puede impactar absolutamente en todo, Lupita. Sí, por supuesto. Comisionado, pues le agradezco mucho. Quisiera pedirle un último mensaje. Definitivamente, pues la pelota está en la cancha del Poder Legislativo. ¿Qué estaría esperando el instituto que suceda aún en este tiempo que está en análisis y pues para la decisión que definitivamente tendrá que tomar justamente el Poder Legislativo? Pues mira, nosotros lo que esperaríamos es que efectivamente tengamos oportunidad de dialogar sobre este tema con el Poder Legislativo, con la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque al final de cuentas de lo que estamos hablando es de un objetivo común para toda la sociedad, o sea, para el legislativo, para el ejecutivo, para el IFT. Lo que estamos buscando es el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones porque en la medida que eso se logre, Lupita, vamos a estar beneficiando a toda la sociedad. Ese es el único objetivo de haber enviado este escrito y de estar más que dispuestos como asesor técnico del Estado mexicano a dialogar de este tema. Por supuesto. Comisionado, en esta tarea de asesoría del Estado, la Secretaría de Hacienda pues no ha, hasta donde yo tengo entendido, pues mostrado algún argumento técnico en el que base sus dichos, por ejemplo, en el sentido de que el espectro en México no solamente es más barato, sino que es más barato que en América Latina, cuando sabemos a través de la evidencia pues empírica y técnica que es lo contrario. Somos el más caro de América Latina y uno de los más caros en México. Mira, yo no quisiera contradecir lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda sin ver exactamente de qué información estamos hablando. Sí decirte que el diálogo de nuestras áreas técnicas, concretamente la unidad de espectro radioeléctrico, con las áreas de la Secretaría no está interrumpido, ni mucho menos. Hay intercambio de información y creo que pues es de lo que se trata, de seguir fomentando ese intercambio de datos, información, y a partir de ahí ver pues cuál es la solución que mejor va a favorecer al desarrollo del sector. Así es, comisionado, pues que se tome la mejor decisión, siempre pensando, por supuesto, en el beneficio no de la industria, sino al final de lo que nos interesan, que somos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Le agradezco de verdad muchísimo, comisionado, esta conversación y pues bueno, si nos permite, pues mantenernos al pendiente de lo que vaya dando en nuestros próximos días. Claro que sí, Lupita, gracias a ustedes por el espacio y estamos al pendiente para seguir platicando. Y claro que sí. Muchísimas gracias. Amigos, pues les agradecemos mucho, amigas y amigos, les agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta transmisión. Nos despedimos. Hasta la próxima.